Buen día, amados hermanos. Te hablo desde Michigan, en los Estados Unidos. Te mando un gran saludo por los hermanos aquí. Ellos están orando por ustedes y yo sé que la gloria de Dios va a caer sobre cada uno. Dios es grande, misericordioso y tan bueno. Yo siento un poco raro intentando de expresarme a un celular en vez de una congregación o algunos hermanos sentados conmigo. Pero bueno, que Dios use este momento para glorificar su nombre tan precioso. Me gustaría hacerle una pregunta este día. Y la pregunta es ¿qué piensa usted cuando yo menciono la voz de Dios? La voz de Dios. Yo sé que muchos de nosotros recordamos la creación en Génesis capítulo 1. Y la Biblia dice que Dios dijo, sea la luz, y fuera la luz. Y todo que Él creó hablando con su voz. Y con su voz estaba haciendo la creación tal como nosotros veamos alrededor de nosotros. Hasta Él creó hombre, lo formó de la tierra como un pote. Pero esa es otra historia. Pero en esta mañana o este día me gustaría hablar un poco sobre este tema del voz de Dios. El tema es tan grande que uno puede hablar y escribir libros y libros sobre este tema. Pero hoy me gustaría solo enfocar un poquitillo del tema, la importancia del voz de Dios. Unos ejemplos en las Escrituras cuando los hermanos escucharon la voz de Dios. Y luego me gustaría ver cómo podemos aplicar eso a nosotros. Espero que Dios use este tiempo para su gloria. Veamos que Pablo habló mucho de la voz del Señor, diciendo que el Señor me dijo tal, tal y tal. Hasta él dijo que la conciencia que nosotros mantengamos es un ejemplo del Espíritu Santo hablando en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro corazón. Y pues ya vemos que Dios habla a los seres humanos. A veces nosotros tenemos un sentir y este sentir nosotros decimos es Dios hablando a nosotros. Y muchas veces así Dios habla a nosotros. Yo recuerdo la primera vez que yo escuché la voz del Señor en una manera tan clarita que yo puedo decirle las palabras exactas que dijo Dios en mi corazón. Fíjese, yo estaba trabajando en California y tuve este día de descanso. Y yo dije, bueno, voy a tomar este día para conocer más a Dios, pasar este día con Dios. No era un día tan especial, solo un día de descanso. Iba a pasarlo en mi cuarto sentado en mi cama, orando y hablando con Papi Celestial. Y bueno, medio mañana, después de un par de horas de hablando con Él un poco, leyendo las Escrituras un poco, y leyendo un poco, y leyendo las Escrituras un poco, hablando con Él, y me llegó una voz que no eran mis propios pensamientos. Y era algo muy increíble, algo tan impresionante. Él dijo, hijo mío, me habló en inglés en este momento, pero me dijo, hijo mío, te estoy llamando al ministerio. Yo me llené con tanto gozo, cerré la Biblia, corrí a la casa de mi mamá, abrí la puerta y dije, mamá, Dios a mí habló. Y me dijo, ¿qué dijo Dios entonces, mijo? Y dije, mira mamá, Él me llamó al ministerio. Y me dijo, yo ya sabía eso por años ya.
y comenzó lavando ropa otra vez como no era una gran cosa, pero para mí eso me impactó tanto. Esta misma noche en un culto, en una iglesia donde yo fui por la primera vez, nadie me conocía ahí. Y el pastor, cuando estaba orando, pausó y estaba mirando el cielo. Y luego sacó su dedo y metió el dedo en mi cara. Me dijo, usted es llamado al ministerio. Y luego siguió orando como nada pasó. Y eso fue la confirmación que yo sí escuché la voz de Dios hablando en mi vida. Cambié mi rumbo. Iba a estudiar medicina más en la U y cambié mi carrera a estudiar la Biblia y buscar más del ministerio que Dios me estaba llamando. Y eso solo es una historia mía, un poco diferente, me imagino, cada uno. Y Dios habla a cada uno de nosotros de muchas maneras distintas, muchas maneras diferentes. Pero me gustaría en este mañana hablar un poco de cómo podemos nosotros reconocer la voz del Señor. Muchos hablan de ayuno, y ayuno es una gran herramienta para los seres, los cristianos, los que son de Dios. El ayuno apacha nuestra carne, humilla nosotros y quita de nosotros parte de nosotros que nosotros tenemos, que cuesta que nosotros prestamos atención al Señor. Y también me ponga, si usted quiere más de ayuno, no voy a hablar tanto de ayuno hoy. La Biblia habla mucho de eso en Isaías capítulo 58. Y te animo, para sus tareas en casa, si te animas, busca un poco más sobre este tema. Es una herramienta potente que tenemos nosotros, los seres humanos, para abrir nuestros ojos y conocer la voz del Señor. Él quiere hablar con nosotros. Juan nos dice que Él es el verbo, Él es palabra. ¿Cómo es que Él no tiene algo que decir a nosotros? Y Él importa, cada uno de nosotros importamos a Él. Y Él tiene una importancia expresarse a nosotros y lo hace a través de su palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Y es tan importante que nosotros metemos ahí, pues si te animas es una tarea aprender un poco más sobre este tema, pero este tema en sí no solo voy a mencionar, no voy a hablar tanto. Uno de los ejemplos que me llamó la atención en pensar en este tema, la voz de Dios, era en Éxodo capítulo 3. Y ahí vemos que Dios mandó el ángel y encendió con llamas una zarza, un monte. Y este monte estaba quemando, pero este monte quemando no era tan extraordinario. Lo que era extraordinario, que no consumió la zarza, no consumió la planta, que él tuvo las llamas sobre esto. Y la Biblia dice, ¿por qué no se consumió esta zarza o esta planta? Llamó la atención Moisés. Pues él dio una vuelta y se acercó, respondió a este señal que Dios estaba usando para llamarle la atención. Y cuando él respondió, Dios comenzó a hablar a Moisés. ¿Cuántas veces en nosotros hay algo en nuestra vida que está llamando la atención de nosotros? Es por parte de Dios y nosotros debemos responder dándonos una vuelta o no fijando tanto en lo que tenemos en nuestra frente, pero fijando en la señal y acercándonos a Él para que Él puede hablar a nosotros. ¿Cómo es que nosotros respondemos a estas
tarjetas de presentaciones de Dios, si podemos llamarlos así, para que nosotros podemos hablar con Él, sacando el teléfono, digamos, el teléfono de oración. Muchos dicen que es el número celular, el número telefónico de Dios. Yo digo que es Jeremías 33:3. Clamad a mí y yo te responderé. Y cuando nosotros dejamos lo que tenemos a nuestra frente y nosotros acercamos a Él, Él a nosotros responderá, porque nosotros clamamos a Él. Es uno de las claves de cómo nosotros podemos conocer la voz del Señor. Y muchos dicen, yo no soy tan espiritual, yo no puedo escuchar la voz del Señor. Y yo te digo, ¿será que usted es más potente de nuestro Creador? Que tú puedes detener la palabra de Dios, que tú puedes detener la voz del Señor, que Él no puede hablar. Es cierto que muchas veces cuando acercamos a Dios, ahí nosotros escuchamos la voz del Señor. Pero Dios tiene algo que decir y Él quiere hablar directamente a ti, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de sus profetas. Él habla hasta la naturaleza a nosotros. Y yo sé que Dios tiene algo que decir específicamente para usted. Pero tenemos que dejar lo que estamos haciendo muchas veces y enfocarnos en Él. ¿Qué está haciendo Él? Y cómo es que nosotros podemos enfocarnos en Él y escuchar la palabra de Dios. Para Moisés, él escuchó la palabra de Dios, la voz del Dios, con sus orejas, audio, en voz alto, digamos. Es raro que gente hoy día, o aún en la Biblia, estaba escuchando la voz del Señor en voz alto, pero Él sí habla así, y Él sigue hablando así, y Él quiere comunicarse con nosotros. Y mientras nosotros miramos este ejemplo de Moisés, podemos ver que Dios sí habla a los seres humanos con su voz alta. Yo recuerdo con Moisés en Éxodo capítulo 19, si no estoy equivocado, cuando él descendió en Mount Sinaí y quiso hablar a su pueblo, y su pueblo, escuchando la voz del Señor, tuvo tanto miedo, huyeron de ahí, como las cucarachas cuando uno enciende la luz. Huyeron de ahí y dijeron a Moisés, si nosotros escuchamos la voz del Señor, nosotros seguramente vamos a morir. Mejor vayas tú, regresa con la palabra de Él y explicar a nosotros qué tenemos que hacer. Pero Él con nosotros, esa es la muerte, ciertamente. Y pues Moisés los complació, pero el deseo de Dios era comunicarse directamente con su pueblo. Y en esto podemos ver nosotros el corazón de Dios, que Él quiere hablar a su pueblo directamente. Él usará el profeta, Él usará el pastor, Él usará cualquier manera. Pero Él sí quiere comunicar con nosotros. Y la preferencia de Él, la primera manera que Él lo hizo con su pueblo, era personalmente. Eso es algo bien impresionante. Otro ejemplo que yo veo es Elí, en primer libro de Reyes 19, versículos 11 a 13. Vemos que Elí acaba de tener un gran triunfo en el Señor. Comenzó a andar con miedo. Tal vez tú tienes miedo de algo en su vida que te va a destruir, sea una enfermedad, sea una potestad, sea lo que sea. Nosotros tenemos cosas en nuestra vida muchas veces, aún después de un gran triunfo en el Señor, que quiere destruir a nosotros. Y
o nosotros tenemos un temor de eso y nosotros huyemos, aunque nadie está persiguiendo, tal como dice Proverbios capítulo 28. Pero los justos somos valientes como un león. Y en este momento de debilidad, huyó este profeta. Se escondió en una cueva, buscando al Señor. Y él comenzó a escuchar un viento fuerte. Y este viento era tan fuerte que comenzó a reventar piedras. Imagínate un viento así. Un viento tan fuerte, tan potente que puede reventar piedras. Eso dice las escrituras. Sucedió y él entró la boquita, la entrada de esta cueva, buscando la voz del Señor en este viento. Pero allí no estaba. Él entró otra vez esperando, buscando al Señor, y vino un terremoto. Y la Biblia dice que Jehová no estaba en el terremoto. Él estaba esperando un gran señal que Dios está con él y quiere hablar con él y darle instrucciones y fortalecerlo. Y muchas veces nosotros buscamos señales, tal como los judíos. Estamos buscando señales para ver que Dios sí está con nosotros. Y estamos buscando su voz en estas grandes cosas, tal como un gran terremoto. Pero ahí no estaba la voz del Señor tampoco. Luego vino un gran fuego. Seguramente la voz del Señor sería en este señal del fuego. Y él se fue a la entrada de la cueva. Pero tampoco el Señor no estaba en el fuego. Él entró otra vez en la cueva, en la oscuridad, en el lugar más oscuro. No sé si ustedes han pasado tanto tiempo en cuevas, pero la luz del día no entra. Uno da una de las vueltas en la cueva y ya no hay luz. Es lo más oscuro que he experimentado en mi vida. Y ahí con una vocita comenzó a hablar Dios a este profeta. Y muchas veces en la vida de nosotros estamos buscando señales grandes para ver y escuchar el voz del Señor, pero Él está entrando en lo calladito, en lo tranquilo, en esta vocita que nos toca el corazón cuando nosotros estamos quietos ante de Él en nuestros momentos más oscuros. Y esta vocita quieta, esta vocita tranquilita, esta vocita calladita comienza a soplar en nuestro corazón. Dice que este profeta respondió a esta voz. Se fue otra vez a la entrada de la cueva y ahí escuchó claramente la voz de Dios. Cuando esta voz habla a nosotros, responde. No la ignora diciendo, no puede ser de Dios. O esta vocita está diciendo, haga tal cosa. Y muchas veces nosotros ignoramos porque es algo incómodo. Algo que nos da miedo. Es algo como compartiendo con otros hermanos en la calle. Es que voy a molestar. Es que ellos van a sentir mal y yo no quiero malfamar a Dios, o tal vez mi testimonio no es perfecto antes del pueblo. Pero cuando nosotros respondemos a la voz calladita del Señor, levantamos y vamos al altar, a la entrada, a esta cueva donde estamos. Ahí la claridad de la voz del Señor comienza a hablar y comienza a hacernos preguntas, comienza a enseñar a nosotros, comienza a instruirnos en el camino. Responde a esta vocita, aunque es chiquita y es calladita,
y nosotros no entendemos bien qué está diciendo. Responde de toda manera. Y como este profeta vamos a ver que Dios va a hablar más claramente en nosotros. Y lo más que respondemos, lo más claro que entra la voz del Señor en nuestra vida. La Biblia dice en Santiago 4:8, acércate a mí y yo acercaría a ti. De hecho, Santiago estaba hablando de Dios, pero estaba explicando cuando nosotros hacemos esos pasos para acercarnos a Él, Él viene y se acerca a nosotros. Pero hermano Roberto, tú no sabes tan lejos que yo soy de Dios. Yo estoy tan lejos que sería imposible que yo me acerco a Dios. Escuché a un pastor una vez, 15 años, dejó los caminos del Señor. Destruido por alguna situación en su iglesia que era tan pesada para él. Y su esposa y su familia se alejó de Dios. Y hablando con él, ellos dijeron, mire Roberto, estamos tan lejos, no sé cómo vamos a acercarnos otra vez a Dios. Y yo le dije, mire, la Biblia dice, si nosotros acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Si nosotros hacemos un paso hacia Él, Él viene corriendo hacia nosotros, tal como el papá del hijo pródigo que nos contó Jesús. Así es el corazón de nuestro Papi Celestial. Él nos ama tanto. Él nos ama tanto. Cuando nosotros hacemos el esfuerzo tan mínimo, dando vuelta, dando espalda a donde estamos para buscar a Él. Este primer paso es lo suficiente. Él viene y entra en nuestra vida y nos abraza, nos perdona y nos guía con sus palabras tan chulas, tan bonitas. Él te ama tanto. Él te ama tanto. El infierno no fue creado para usted. El infierno fue creado por el diablo y los demonios. Pero nosotros, por rechazar esta vida con Papi Celestial, rechazar el perdón que Dios nos ofrece, escogimos por este hecho el fin del diablo. El fin de nosotros es paraíso con Él, el cielo, su presencia. Y podemos comenzar a experimentar esto desde ya. Dale vuelta, dale espalda a la situación del mundo. Dale espaldas a las cosas que nos apartan de Él. Da la vuelta y hace unos pasos hacia Él. Y te vas a sorprender tan rápido que Él invada su vida cuando Él ve que es bienvenido. El Espíritu Santo sí quiere hablar contigo. Quiere hablar con su corazón. Yo sé que hay muchos ejemplos como Dios habló en la Biblia con su pueblo. Me pongo a pensar en Daniel. Con él recibió visiones. Él recibió sueños. Hasta ángeles estaban enviados a él cuando él se consagró a Dios buscando respuestas por varias cositas. Dios quiere hablar con nosotros. Él es el verbo. Juan dice que en el principio estaba el verbo. Y es el verbo Dios. En la persona de Jesús vino a la tierra. Pero este mismo verbo quiere comunicarse contigo. Quiere ser parte de cada área de su vida. Muchos no quieren eso porque van a pensar que esta cosa te va a cambiar la vida en una forma o uno se agrada a algunos pecados y qué. Y tiene razón.
Los pecados agrada a uno. La Biblia dice que dale un placer por un tiempo. El problema es, después de los placeres del tiempo, nosotros estamos ya esclavizados al pecado. Y el fin de eso es la muerte aparte de Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Es vida con Él. Una vida de abundancia. Él dice que su pueblo conoce su voz y responde. ¿Conoces la voz del Señor? Mi deseo es que cada uno de nosotros conocemos la voz del Señor. La Biblia nos explica en Job capítulo 33, versículo 15, que Dios nos habla en nuestros sueños también. Cuando el hombre está sobre su cama, Él da visiones de la noche a nosotros. Y tú también puedes experimentar la voz del Señor. Pídele por estos sueños. Romanos 1, versículo 20 dice, hasta la naturaleza nos habla para que en tal día nadie está con excusa con Dios. Él habla en nosotros a través de la naturaleza. Él habla a través de toda manera a nosotros. Él usa naturaleza, Él usa sus chiquitos, Él usa sus profetas, sus pastores. Él usa cualquier manera para llamarnos la atención. El parte que corresponde a nosotros es prestarle atención, darnos una vuelta tal como hizo Moisés y acercarnos a Él. Y deja que Él hable a la vida de nosotros. Tal vez algunos hoy están pensando, eso me suena bien. Dios, usted tiene un sentir que Dios, por medio de su Espíritu Santo, está hablando contigo y quiere que usted haga ese paso hacia Él. Te invito, hablemos con nuestro Papi Celestial. Se llama oración, pero simplemente es hablando con Papi. Y Él quiere perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesaremos nuestro pecado, Él es fiel y justo perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Jesús vino a la tierra para que tengamos vida y vida en abundancia. Y también nos dejó con una promesa del cielo. Y si Dios te habló esta mañana, tal vez debemos arrepentirnos y buscar de Él y prestar atención a su voz. O tal vez es la primera vez que está llegando a Él y nosotros podemos pedirle perdón de toda manera y entregar nuestra vida a Él. Deja que Él sea el jefe de nuestra vida para que nosotros podamos vivir para Él. Vamos a hablar con Él. Papi Celestial, tú eres tan grande. Tú eres maravilloso, Señor. Señor, muchas veces nosotros estamos equivocados en nuestro camino y todos nosotros hemos pecado. Y Señor, muchas veces ignoramos tu voz. Ignoramos tu palabra escrita, tu Biblia. Ignoramos lo que dice el pastor. Lo escuchamos a veces, decimos amén, amén, o suene bien, pero en nuestros hechos hemos ignorado. Señor, ayúdenos a acercarnos a ti. Te pedimos perdón. Y a ti, Señor, comprometemos nuestra vida. Utilizarnos a tu forma, que tú seas glorificado. Señor, mi vida está tuya, está en tus manos. Te alabo y te adoro. En el nombre de Jesús venimos ante de ti, Papi Celestial. Amén. Amados hermanos, Dios sí es grande. Él tiene una palabra para ti. Y si viene por medio de la profeta, viene por medio del pastor, viene por medio de su palabra escrita, si viene por medio de una zarza
quemando una visión, un sueño, lo que sea. Hasta la naturaleza te puede hablar. Mire, Balaam fue una burra que le habló. Muchas veces tenemos burros en nuestra vida que nos habla, y no estoy hablando de su esposa. Muchas veces nosotros tenemos gente en nuestra vida que aparecen como burros, pero aún Dios usa la voz de ellos de expresar algo en nosotros. Presta atención. Deja lo que está haciendo y acércase a Él. Y Él va a comenzar hablando más claramente en tu vida. Y tú vas a conocer también la voz de tu Papi Celestial. Dios me lo bendiga, hermano.